bona tarda, benvinguts, bon any a tothom. Comencem aquest nou any amb un tema, en fi, d'aquests que estan més que mai en primera línia de mitjans de comunicació, de converses de tot, no? Que és la intel·ligència artificial. El títol d'avui és Intel·ligència artificial responsable, desafiaments i recomanacions. No? Em sembla que no cal argumentar la importància d'aquest tema. És cert que l'espècie humana ha construït una certa capacitat de progrés tecnològic, però també és cert que cada vegada que s'accelera, i aquesta vegada s'està accelerant molt, les pors i les inseguretats, i no sé, sembla que a vegades tinguin la por de que ens robin això que en deien l'ànima, diguem-ne, pesa molt i a vegades justificadament. No? El nostre ponent d'avui, que després us presentaré, Ricardo Baeza Yates, amb un article publicat a la revista La Maleta Portbou, recordava que ja Ramon Llull, el 1315, o sigui que no fa pas 4 dies, a l'Ars Magna, deia que el raonament podia ser efectuat de manera artificial. Doncs, bueno, la primera idea és llunyana, però els resultats ara són evidents i l'acceleració amb els últims temps és espectacular. No sé si és ben bé així, crec que es pot parlar d'intel·ligència artificial com en parlem ara, més o menys des dels anys 50, però en tot cas és en aquest moment que la presència social és cada vegada més creixent i més impactant i, a més, el xat GTPI s'ha convertit en un instrument de moda, diguem-ne, que ens l'acosta molt i que ens fa que moltes interrogacions que ens feien més o menys a la llunyania ara ens les fem de la vora. No? Per tant, amb un cicle com aquest, que és un cicle sobre el poder, els seus desafiaments i sobretot els supremacismes sobre els que es construeix el poder, em sembla que la reflexió sobre els poders tecnològics i sobretot sobre els grans poders que en aquests moments d'alguna manera ens envaeixen i ens ocupen i estan molt presents a la nostra societat, em sembla que era fonamental fer una reflexió sobre aquest tema, que és el que plantegem avui. No? El per què, els límits i el que tenen realment de progrés aquests instruments. No? Per parlar d'això tenim, com us deia, Ricardo Baeza Yates, és director de recerca de l'Institut d'Intel·ligència Artificial Experiencial de la Northwestern University de Silicon Valley, i també és professor aquí a la Universitat Pompeu Fabra i crec que a Xile també és una de les persones que més coneix aquest problema i a més una important capacitat de divulgació i d'extensió d'aquests temes que a vegades es tracten amb massa lleugeresa. No? Ell doncs farà una certa reflexió a partir d'això, de la presència i dels interrogants que ens planteja ètics de confiança, de justícia i més enllà, evidentment, dels problemes tecnològics i científics, perquè ens situem una mica en quina és la realitat i què és el que hem d'esperar i què és el que hem de pensar sobre la intel·ligència artificial. No oblidant mai que, almenys de moment, no entenen el que escriuen, ens copien i, de fet, el que fan és no parar d'imitar-nos. Això el que pot passar és que a base d'imitar-nos ens sobrepassin, però això ja és una altra cosa. Res més. Muchas gracias, Ricardo, por estar aquí con nosotros. Ahora te toca a ti, te escucharemos con mucha atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Y disculpen que lo haga en castellano, porque aunque viví 10 años en Barcelona, lo entiendo perfecto el catalán, pero como ustedes son todos bilingües, no me ayudaron a aprenderlo, a hablarlo. Así que, ahora, yo me he especializado en sesgos y lamentablemente hay sesgos culturales, sesgos del lenguaje y primero tengo que hacer una pequeña corrección que es Northeastern, no Northwestern University, porque Northwestern está en Chicago, debería llamarse North Central, pero bueno, cuando la gente pone malos nombres eso pasa, ¿no? Como el Camp Nou o el No Camp, después uno sabe cuál es cuál. No somos muy buenos poniendo nombres. Así que antes de comenzar me gustaría, hacer 2 aclaraciones. Lo primero, si ustedes querían saber si tenían que tener miedo sobre la posible destrucción de la humanidad, no voy a hablar de ello, porque no lo creo. Así que les respondo a esa pregunta inmediatamente. Olvídense de eso, es una pérdida de tiempo. Es increíble que haya gente tan famosa en informática que incluso lo piense, pero si hay un peligro, no es la inteligencia artificial, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos usando tecnología para
colonizar o conquistar otras personas, como ha ocurrido en toda la historia de la humanidad, ¿no? La colonización fue un producto de crear armas más avanzadas que otras personas, y hoy en día los que dominan la inteligencia artificial tienen armas más avanzadas, pero no solamente en el sentido armamentístico, pero también en el sentido cultural, y lo voy a mencionar en la presentación. Y la segunda aclaración antes de empezar es que seguro que hay sesgos en la presentación. Y no soy consciente de ellos, porque si no, no serían sesgos. Y los ejemplos que voy a usar son los ejemplos que yo he conocido. Sí que hay un sesgo muy importante de exposición, son lo que yo he leído, lo que yo creo que es importante, pero espero que ustedes también encuentren que esos ejemplos que voy a dar es importante, porque para esta presentación decidí hacer un cambio completo y a ver si me resulta. Así que lo primero que voy a hacer es una historia de la IA irresponsable. Porque si no sabemos lo que es irresponsable, entonces es más difícil entender cuáles son los problemas. Así que les voy a hacer una historia que comienza básicamente el año 2016 en las noticias. Por supuesto, hubieron problemas mucho antes, pero el año 2016 fue la primera vez que llegaron a la portada del New York Times, que es uno de los periódicos más importantes que hay en el mundo. Y aquí tengo una lista de los problemas que voy a hablar, y en la esquina derecha va a aparecer de qué tipo de problema es el ejemplo. Por ejemplo, esta es la página de conceptos, hay páginas de tecnología, pero hay páginas de todos estos problemas que están aquí, que el más común hoy en día es lo que se llama discriminación automatizada, por supuesto muchas veces sin ninguna intención, y que ya sea una mujer, un inmigrante, una persona de otra cultura, una persona con distintas características físicas o una persona mayor, es discriminada. Y muchos más. El segundo es pseudociencia, que podría juntarse con el siguiente, incompetencia humana, pero lo quiero dejar aparte. Pseudociencia es usar esto pensando que funciona, y van a ver ejemplos de cosas que no deben existir porque no funcionan, pero existen. La incompetencia humana, bueno, todos la conocemos día a día, pero cuando afecta a tantas personas hay que tener más cuidado. Voy a mostrar ejemplos. Luego, comercio digital injusto es tal vez lo que nos afecta más a menudo a todos los que usamos la web para comprar cosas, y no estamos realmente conscientes de eso. Y es muy difícil encontrar ejemplos porque es difícil conocerlos si uno no trabaja en las compañías que usan sistemas de recomendación. Así que voy a comenzar con eso, contarles cuál es el problema, porque después yo no voy a tener ningún ejemplo, porque los ejemplos son secretos en cierto sentido. Luego todo el impacto ambiental, desperdicio de recursos naturales. Y finalmente con la IA generativa, que comenzó a finales del año 2022, por supuesto comenzó mucho antes, pero el impacto real fue con la primera versión de ChatGPT pública masiva, que es la 3.5. Aparece la violación de derechos de autor, algo muy importante para todos los medios de comunicación. Y luego, los dos más graves para mí, desinformación. El 15 de enero comienza la campaña presidencial en Estados Unidos. Ya hubo mucha desinformación la vez pasada, ahora va a ser 100 veces más grande, porque los bots y lo que se puede hacer con esta tecnología es increíble, para bien y para mal. Y finalmente la sanidad mental, que creamos que esta tecnología hace más de lo que hace. Y lamentablemente, como diría Arthur Clarke, todo lo que parece magia, creemos que es magia y que existe, ¿no? Así que, bueno, nosotros hemos hecho un atlas de la IA responsable, lo pueden encontrar en nuestro sitio, que es ainorthsystem.edu, y usando una base de datos muy pequeña, no sé si lo alcanzan a leer, pero se lo leo yo, la mitad de los problemas están entre Estados Unidos o China. Ahora hay una base de datos mucho más grande que la comenzó un ingeniero en Silicon Valley, y que ahora él vive de esto porque se convirtió en el mejor sitio de problemas de la IA. Hay más de 2.000 casos registrados, se llama Incident Database.ai, lo voy a leer en castellano, aunque me cuesta. Y aquí hay muchos ejemplos. La mayoría son de discriminación algorítmica. La mayoría son de personas que fueron discriminadas por estos sistemas. Así que yo he elegido algunos de aquí y otros que conozco para hacer esta historia de la IA irresponsable. Algo importante cuando uno habla mucho.
El primero del caso que voy a hablar solamente aquí es un círculo vicioso. ¿Cuántos de ustedes compran por comercio electrónico? Creo que levanten la mano. ¿Ya? Bueno, el primer problema de llamarse comercio digital, pero por razones históricas se llama comercio electrónico, igual que el correo electrónico, pero es digital. ¿Ya? Entre las cosas que usamos un nombre mal. Bueno, estos sistemas optimizan en el corto plazo. Es decir, lo que quieren es ganar dinero ahora, porque además el sistema los retribuye a corto plazo porque el sistema digamos, de la bolsa es por trimestre. Ahora, el sistema construye su propio futuro. ¿Por qué? Porque las cosas que ustedes pueden elegir las está mostrando el sistema. ¿De acuerdo? Así que el sistema está construyendo el futuro de lo que entiende. Así que es como una profecía autocumplida. Eso significa que el conocimiento es parcial. No conoce el mundo exactamente como es. Así que el sistema está en una burbuja gigante. O sea, han leído sobre el filtro de la burbuja, o las burbujas digitales, que cada uno de nosotros está en una burbuja de lo que conoce. Bueno, el sistema está en una burbuja mucho más grande, pero sigue siendo una burbuja. Ahora, ¿qué pasa con las personas que ofrecen productos para vender en esos sistemas? Ya sea Amazon, AliExpress, todos los sistemas de comercio electrónico del mundo. Bueno, hay un sesgo de popularidad. Es decir, las cosas que se venden más se convierten en cosas más populares. ¿Por qué? Porque se venden más. Y eso es un círculo vicioso. Y lo que pasa es que los productos más ricos se hacen más ricos y los productos más pobres se hacen más pobres. Esto es una injusticia muy grande con empresas nuevas, productos donde se vende poco, productos que si encontraran las 1000 personas que comprarían ese producto, les iría muy bien, pero el sistema no tiene ningún incentivo para encontrar esas 1000 personas que podrían comprar ese producto, porque económicamente no es rentable. Prefiero mostrar algo que sé que ustedes van a comprar y que se vende bien. A la larga los mercados son muy injustos y son perjudiciales, pero estamos viviendo en ese sistema desde hace muchos años y nadie lo está cambiando porque el sistema no ayuda a cambiarlo. Y esto es lo que se llama el sesgo de exposición, es uno de los primeros sesgos que les quiero mostrar. Y este sesgo de exposición no es como la punta del iceberg, es peor. Esto es como el cubo de hielo en la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque si están comprando la próxima novela que quieren leer, tal vez ven 10 libros. ¿Y cuántos hay? ¿Cuántos hay que les podrían gustar? Miles. Así que no es un séptimo lo que está arriba, sino que es, no sé, una milésima. Así que ese es el problema del comercio digital injusto y no voy a decir nada más sobre esto. Así que comencemos con la historia. La historia comienza el 23 de mayo del 2016, cuando ProPublica, una ONG de Estados Unidos, dice que hay un sistema que se usa en las cárceles de Estados Unidos que es racista, que discrimina a las personas de color. En este ejemplo, que supongo que las personas consintieron para aparecer, el afroamericano, como se dice en Estados Unidos, fue considerado de alto riesgo y el blanco fue considerado de bajo riesgo. La realidad era exactamente lo opuesto. ¿Por qué? Porque el sistema era racista. Ahora, luego, Cynthia Rudin, una famosa investigadora de estos temas, demostró que en realidad el sistema no era racista, sino que el sistema era edadista. Es decir, tenía un sesgo de edad. Y había una correlación muy alta entre las personas jóvenes y el hecho de ser de la población afroamericana. Pero igual había un sesgo. El sistema no era justo. Poco después, ese mismo año, muere una persona porque el sistema de piloto automático de Tesla no reconoció un camión blanco en un fondo nublado. Y la persona murió del accidente. Esta fue la primera persona que murió usando un modo automático y no se supo mucho, pero va a ser importante en lo que va a pasar después. Espero que les guste que la historia sea cómo pasaron las cosas, porque muchas veces a uno le gustaría organizar las cosas por temas, pero creo que ver cómo pasaron cambia la visión del mundo. Bueno, luego, el mismo año, primero en China, unos investigadores decidieron usar las caras de las personas para predecir si la persona iba a cometer un crimen o no. ¿Vieron la película Minority Report? No sé cómo se llamaba en castellano, pero con Tom Cruise, ¿no? Ahí eran 3 mujeres que decidían, aquí era un sistema de inteligencia artificial. Por supuesto era pseudociencia. Ahí lo dice. No es posible hacer eso.
lo que se llama fisionomía. Yo estudié filosofía hace tanto tiempo que el curso de filosofía en el colegio me enseñaron que dependiendo de 4 posibles perfiles de cara, yo tenía una cierta personalidad. Hoy sabemos que eso no es cierto. Freud creía en eso, pero no es cierto. La cara no dice nada de cómo tú eres. Bueno, durante la pandemia la gente estaba tan aburrida que lo intentó de nuevo en Estados Unidos. ¿Ya? Y por suerte alguien se dio cuenta que esto no era ético, que además era pseudociencia, y consiguió detenerlo antes que se publicara en la revista Nature, que es la revista la más importante de ciencias. Por suerte que alguien se dio cuenta. Ahora, esto es lo que se llama, lo que Jaume Palazzi llama frenología moderna. ¿Ya? ¿Alguien sabe lo que era la frenología? Esta fue una teoría de finales del siglo XVIII que decía que los criminales tenían distintas convoluciones en el cerebro. Ahora, para probar esto hay que hacer trepanaciones, que son pues, operaciones bien complicadas y que nunca lo demostró. Y bueno, y este ejemplo también es muy interesante porque muestra que los comités de ética normales no funcionan, porque estos trabajos pasan y son enviados a publicación. Y bueno, y hay un sistema de Palantir también que hace esto, no solamente con la cara, sino con más datos. Pero predecir criminalidad no es algo ético, porque aunque tú estés pensando en hacer un crimen, eres inocente hasta que lo cometes. Bueno, hay un famoso doctor italiano que simplificó la frenología, esto desde su casa en su museo en Turín. Si van a Turín hay que ir a esta casa, porque el único lugar donde pueden ver, aparte de algunas iglesias, el único lugar donde pueden ver cientos de cráneos juntos. ¿Ya? Este es un médico que coleccionó cientos de cráneos de personas que nadie los retiraba en la morgue, buscando no convoluciones distintas en el cerebro, pero buscando una deformación en los huesos para decir que los criminales tenían un cráneo distinto. ¿Ya? Y realmente lo creía porque dejó su esqueleto para decir esto es el esqueleto de una persona normal. Una persona normal, entre comillas, que coleccionó cientos de cráneos. Pero después del Museo Egipcio de Turín, este es mi segundo mejor museo en Turín. Porque no sé, saben, el segundo mejor museo egipcio del mundo está en Turín, porque fue la capital de Italia y porque el primer rey era fanático egiptólogo. Datos aparte. El 5 de diciembre de 2016 se presenta este trabajo en Barcelona, en el congreso más importante de inteligencia artificial que se llama NeurIPS. Se llamaba NIPS, pero por razones de sesgo le cambiaron el nombre. Y este trabajo es uno de los que muestra, como muchos otros, los sesgos de género en las noticias. Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar analogías entre él y ella, encuentro que la reina es el equivalente a un rey, que la hermana es el equivalente a un hermano, pero también que si ella es enfermera, él es un cirujano. O si él es un superestrella, ella es una diva. Y todos sabemos que diva tiene algunas connotaciones negativas. Es decir, un montón de estereotipos que la inteligencia artificial hace flotar. Y finalmente, después de todos estos problemas, que no eran muchos, en ese momento era el comienzo, la ACM, la asociación más grande de informáticos, de profesionales informáticos, de la cual soy miembro, hace una declaración sobre la transferencia algorítmica y la rendición de cuentas. He decidido no traducir esos nombres porque son complicados traducirlos bien al castellano, los dejo en inglés, pero estos son los 7 principios que decidieron que eran importantes para los algoritmos. Algo muy interesante es que nadie se dio cuenta que el principio de transparencia no estaba solo en el título. Hay que decir, ¿cómo no se dieron cuenta? O sea, no puede ser. Y aquí hay otro sesgo interesante cultural. Para decir accountability en castellano o en muchos otros idiomas tenemos que usar 3 palabras. No nos gusta que nos rindan, que tengamos que rendir cuentas. Parte de la cultura también está en la forma en que uno habla. Bueno, ese mismo año al comienzo salió un artículo muy interesante, que es uno de los artículos mejor hechos sobre discriminación algorítmica. Es un artículo de investigación que fue solicitado por el Departamento de Economía de los Estados Unidos, no por el Departamento de Justicia, y que analiza 3/4 de millones de casos del Estado de Nueva York, de casos de fianza. Es decir, ¿le damos fianza a un acusado o no? Ahora, en Nueva York es un lugar muy extraño porque para decidir, el juez o la jueza tiene que solo usar si cree que la persona va a volver a la corte o no.
Si va a cometer otro crimen, no es importante. Solamente si va a volver a la corte. Me costaría mucho a mí darle fianza a un asesino serial porque no quiero correr el riesgo de que una persona muera, ¿no? Y este trabajo es muy interesante porque muestra que los sesgos se pueden amplificar. Es decir, los sesgos que ya hay en el sistema pueden ser amplificados y esto muestra que los sesgos no están solo en los datos, porque si yo amplifico los sesgos, no le puedo echar la culpa a los datos. Bueno, aquí está el porcentaje, no creo que puedan leerlo, pero el porcentaje está aquí en rojo, el porcentaje de las dos minorías principales en el estado de Nueva York, que son los afroamericanos, 18%, y los de origen latino, 13%, en total 32%. Pero la gente que llega ya a la corte ya está sesgada. Pueden ver que son 49% afroamericanos, 33% latinos, en total 82%. Es decir, el sistema ya está sesgado. Tal vez la policía tiene algún sesgo, seguro, etc. Puede que en la práctica haya algún sesgo, pero no es de ese tamaño. Y el algoritmo aprende de esto. Ahora, los jueces pueden ver que son racistas porque los afroamericanos aumentan del 49% al 57%. Y los casos latinos disminuyen, porque hay muchos latinos blancos, supongo, ¿no? Como yo. Aunque tengo 10% nativo americano, pero eso es lo que hice el examen de genético que me hice. Bueno, ¿qué pasa con el algoritmo que aprendió esto? Bueno, el único dato demográfico que usa este algoritmo es la edad de la persona. Ni siquiera usa el género, que la mayoría son hombres. Solamente la edad. No puede saber de dónde es por el nombre o por la dirección, nada. Sin embargo, aumenta el número de afroamericanos al 60%, y también aprende el otro sesgo, disminuye los latinos al 30%, pero en total el 90%. Así que pasamos de 32% a 90%, eso es casi 3 veces más que la población del estado de Nueva York. Pero, si las predicciones son correctas, mejora el sistema en 25%. Es decir, puede mandar la misma cantidad de gente a la cárcel, pero baja la tasa de crimen al 25%. Ahora, este trabajo que está muy bien hecho muestra que en realidad lo que pasa es que los jueces hacen como decisiones aleatorias. Le dan fianza a gente muy peligrosa y no le dan fianza a gente que no es peligrosa. Es decir, no saben predecir bien esto. Si es que las predicciones del sistema son correctas, recuerden, son predicciones, pueden equivocarse. Ahora, siempre podemos jugar con los algoritmos y la última línea es poniendo el valor posible, el más pequeño, del sistema. Es decir, el porcentaje de personas afroamericanas que llegan a la corte, no se puede bajar eso, el porcentaje mínimo que encuentran los jueces en los latinos, y ahí entonces disminuye esto al 80%, que es mejor que lo que comienza, que es 82%, y todavía mejora casi en un 23% el sistema. Así que con esto tenemos nuestro primer dilema. ¿Qué es mejor? ¿Un algoritmo sesgado y justo? ¿Justo por qué? Porque para dos casos iguales hace siempre lo mismo. Los jueces no hacen eso. Hay un trabajo muy famoso en Estados Unidos que dice que la peor hora para ver un juez en Estados Unidos es después de la comida. Porque si no ha comido, lo siento, te va a tocar más tiempo en la cárcel, ¿no? Entonces los jueces no son consistentes en sus respuestas. Ahí pongo un juez cambiante. En la técnica de estadística se llama un juez ruidoso, que tiene ruido y no hace siempre lo mismo. Ahora, esa es una pregunta falaz, porque también los jueces son sesgados. Si en realidad tenemos que comparar el caso C, los algoritmos son como el caso C, tienen sesgo. Pero los jueces son como el caso D, tienen sesgo y tienen ruido. Ahora, yo usaba para esto un artículo muy bonito de Daniel Kahneman y coautores. Daniel Kahneman, para los que no saben, recibió el Premio Nobel de Economía, el primer Premio Nobel de Economía por comportamiento. Y lo bueno es que hace 2 años él hizo un libro completo de esto, que se llama Ruido, una falla en los juicios humanos, con Oliver Sibony y Cass Sunstein. Se lo recomiendo. A veces el ruido puede ser peor que el sesgo. Bueno, sigamos con la historia. Llegamos a septiembre del 2017, es decir, un poco más de 5 años atrás, y más pseudociencia. Un famoso psicólogo en Stanford decide usar las caras para predecir la orientación sexual de las personas. Por supuesto, LGBTQ+, más, se molestaron muchísimo. Un trabajo de personas de Google mostró que además estaba mal hecho el trabajo, porque es pseudociencia.
Lo que uno ve y mira es tal vez si se usa barba, pelo largo, pendientes, etc. No tiene nada que ver con la cara. Pero esas son correlaciones espurias con otros factores que uno puede llegar a un 70% de exactitud, pero en realidad nunca va a ser más que eso. Y de 3 años después, la misma persona de Stanford pasó el comité de ética, hizo lo mismo, pero con opciones políticas. Ahora en Estados Unidos es mucho más fácil porque hay 2. ¿Se imaginan en España o en países que hay 20 partidos? Esto es pseudociencia, es imposible que tú me mires la cara y sepas a dónde voy a votar. Y si lo puedes hacer, yo voto por otra persona para que no creas que lo puedo hacer. Y llegamos a febrero del 2018, Holanda. Algo que ya venía pasando del año 2013. Y la razón es realmente triste. La razón es porque tenían un problema. Muchos búlgaros decidieron pedir unos subsidios de apoyo para cuidado infantil. Entonces registraban una dirección en Holanda, recibían el subsidio y se iban. No sé, $3.000. 800 búlgaros hicieron esto. Entonces los holandeses dijimos, esto lo tenemos que parar. Ahora, habría sido mucho mejor esperar un tiempo antes de darle el dinero. Hay muchas formas de hacerlo, pero lo que decidieron era crucemos datos entre distintos ministerios y busquemos fraudes en subsidios infantiles. ¿Cuál es el primer problema? Si uno quiere buscar fraude, empiecen con los ricos, no con los pobres. Ahora, 800 es un 3% de las 26.000 familias que acusaron en forma errada. Pero esto se supo muy de a poco, y solamente fue en el 2018, 5 años después, donde 5 ONGs demandaron al gobierno. Este fue el día que dijeron, esto es suficiente, el gobierno tiene que dejar de hacer esto de buscar fraude en personas pobres. 2 agencias le habían dicho al gobierno, entre paréntesis la Agencia de Protección de Datos de Holanda le dijo, no lo haga, esto va a ir mal, no cumple con la Directiva Europea de Datos. Bueno, por favor recuerden esto, porque esta es la mejor historia que tengo. Así que, en 2018, el gobierno de Holanda es demandado por la sociedad civil. Un mes después ocurre el siguiente accidente, tal vez más grave, y seguramente por incompetencia, no solamente la tecnología, pero también incompetencia humana. Un coche autónomo de Uber atropella a una mujer en bicicleta que cruza de noche en el lugar incorrecto, cerca de Tempe, 4 carriles, la deja malherida y muere más tarde en el hospital. Era la primera vez que un coche autónomo, que tenía un conductor en caso de emergencia, que no pudo salvar a la mujer, porque no supo, ahí voy a contar la historia después, es otra historia que tiene más de un capítulo, y era la primera vez que ocurría. Ahora hay decenas de casos, más de Tesla que de coches autónomos. Los de Tesla, la mayoría son hombres, en este caso fue una mujer que además no tenía mucho dinero porque tenía que usar una bicicleta. Bueno, rápidamente Uber le pagó mucho dinero, no se sabe cuánto, a la familia de esta mujer para que la mujer no demandara a Uber. Y después de eso Uber vendió su unidad de coches autónomos porque se dio cuenta que el problema es muy difícil. El problema es difícil porque han visto en YouTube la cantidad de accidentes que pueden ocurrir y los extraños que son. Bueno, esos accidentes nunca van a estar en los datos de entrenamiento porque van a ocurrir en el futuro. Y muchas veces uno dice esto no es posible, pero lo está viendo, es posible. Y aquí tenemos el primer verdadero dilema ético que les quiero proponer, uno solo. No sé si ustedes conocen el famoso problema del tranvía. ¿Alguien conoce el problema del tranvía? Olvídenlo, nunca lo van a tener en la vida. Nunca van a tener ese problema. El problema que sí tenemos es que estas son todas las personas que son atropelladas, digamos, este año, lamentablemente, en España. No me tienen que convencer de que van a morir muchas menos personas si usamos coches autónomos, porque no beben alcohol, no se distraen con el móvil, no miran para otra parte, no tienen hambre, no se duermen, no se cansan, etc. El problema es que el conjunto de personas que van a morir no es un subconjunto de este, sino que las personas atropelladas en el futuro van a ser algunas personas que no estaban en peligro de morir antes. Aquí tenemos el dilema, que no lo puse como ejemplo, pero es un ejemplo muy interesante del siglo XVIII. Voltaire dijo, prefiero que hayan dos criminales sueltos que un inocente en la cárcel. Luego Gladstone
un poco después en el Reino Unido, bueno, Inglaterra en ese momento, un juez dijo, prefiero que hayan 10 criminales sueltos a que un inocente en la cárcel. Y muy pocos años después, Benjamin Franklin en Estados Unidos dijo, prefiero que hayan 1000 criminales sueltos que un inocente en la cárcel. Esa es la variedad de la ética humana, desde Voltaire, 2, hasta 1000 en Estados Unidos. No sé si dependía de la campaña política que estuvieran, eso ya es otra cosa. Pero ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a salvar un montón de personas, la mayoría hombres jugando con el piloto automático. Esa es la realidad de los que han muerto con Tesla. Y vamos a matar a algunas personas vulnerables. Una mujer en bicicleta, un niño que corre muy rápido y que cruza la calle y parece una pelota porque fue a buscar una pelota y se arrodilló a buscar la pelota. Una persona mayor que caminaba muy lento, vio un coche delante y se quedó inmovilizado en un ataque de pánico y el sistema pensó que era un objeto inerte y ¡boom!, choca con ella. Es decir, van a morir personas vulnerables. Y aquí tenemos un dilema ético. El beneficio, salvar muchos hombres responsables, estoy exagerando pero con mucha verdad. El daño, matar personas vulnerables. No tengo la respuesta, se las dejo, pero espero que puedan dormir después. Abril de 2019, ya han pasado 3 años, no han pasado tantas cosas. Google decide preocuparse, forma un comité de ética y a la semana siguiente lo disuelve. ¿Por qué? Porque había elegido mal las personas. Así que ya es otro tipo de ética. Mayo del 2019, la Organización de Comercio de los Países Desarrollados decide hacer por primera vez cuáles son los valores de la ética de la IA. De aquí son 5, no los voy a leer, pero pueden buscarlos, los revisó hace poco la OCDE, ahí están. En 2019 tuvimos el primer conjunto, aparte de los de la ACM, el segundo conjunto de principios instrumentales éticos, porque no son principios, no son valores, voy a volver a eso al final. Muy poco después, más pseudociencia. Esto fue publicado en uno de los congresos más importantes de visión por ordenador. Me mandas un mensaje de voz por WhatsApp o por el medio que ustedes quieran y yo a partir de ese mensaje puedo predecir tu cara. Yo puedo creer que cualquier cosa debajo de mi nariz tiene que ver como yo hablo, pero el resto, por favor, el color de mis ojos, mis orejas, el pelo, imposible. Pero se los aceptaron porque funciona, correlaciones espurias, pero no funciona siempre. 19 de noviembre del 2019, Detroit. El primer caso de un detenido afroamericano por un error de un sistema de reconocimiento facial. Ocurrió nuevamente el 2020 y sigue ocurriendo hoy en día. Y ya lo demostró, por ejemplo, Joe Bolhimi, donde tiene lo puse ahí, debería haberlo puesto un documental muy bueno que se llama Coded Bias en inglés. Tiene que ver con los sesgos de estos sistemas con respecto a los afroamericanos. No reconocen también a las personas de otros tonos. ¿Se acuerdan de Holanda? Bueno, finalmente el 2019 se hace público. Después de un año de que fue hecha la demanda, no estaba en las noticias. El escándalo se hace público porque ya se sabe la cantidad de familias. Más de 20.000 familias, 100.000 personas, contando los niños, etc. Y finalmente esto lo hacía sobre todo la agencia de impuestos. Renuncia el secretario de Estado a final de ese año por este tema. Así que ya renuncia una persona del gobierno. Bueno. Y muy poco después, febrero, una corte de La Haya, primer nivel, dice que esto es ilegal, que no hay que hacerlo y que el gobierno debiera recompensar a todas las personas que sufrieron. Ahora, el impacto ha sido muy grave. Personas que volvieron a sus países de origen, personas que perdieron su casa, personas que perdieron su trabajo. Es decir, el impacto social fue enorme. El mismo mes, un caso muy interesante en Francia. En el sur de Francia, una región decide usar reconocimiento facial para la seguridad de dos bachilleratos. Los padres llevan a los bachilleratos a la corte y finalmente la corte dice que eso es ilegal y que no se puede usar por 4 razones muy interesantes. La primera es porque en realidad no tenían derecho a decidir eso. No tenían la competencia administrativa.
muy importante, voy a volver a eso. Segundo, según la Directiva de Protección de Datos Europea, hay que tener el consentimiento informado en lugares públicos para usar cualquier tipo de biometría. No lo tenían. Imagínate que uno pusiera un letrero que dijera, si uno entra aquí, ¿está consintiendo? No, tiene que ser con una firma, etc. Así que es muy difícil en un lugar público pedir consentimiento informado. Tercero, privacidad de datos. Se estaba violando los derechos de privacidad de la Unión Europea. Y finalmente, algo muy interesante, que no era proporcional al problema, a la solución. Es decir, que para la vigilancia de un colegio, pone un guardia en la puerta, no uses cámaras y grabas todo. Bueno, ese año fue más bien tranquilo, debe ser porque era la pandemia, ¿no? Pero en agosto, en realidad Inglaterra y Gales decidieron que para no hacer un examen universitario donde íbamos a tener que poner muchos estudiantes juntos, donde el COVID iba a seguir contagiando gente, decidió predecir el puntaje de entrada a la universidad. Y por supuesto encontraron algo que sabemos, que en promedio los estudiantes de los colegios públicos tienen peor desempeño que los estudiantes de los colegios privados, ¿no? Pero en promedio, eso no es cierto siempre. Hay buenos estudiantes y malos estudiantes en cualquier colegio. Y por supuesto esto causó furor, en el sentido pesimista de la palabra, y no lo usaron. Porque aquí hay un tema que está apareciendo en todo el mundo, es ¿quién dijo que datos de otras personas pueden usarse para predecir mi desempeño o comportamiento? No sé, la persona más joven de aquí no ha pedido ningún préstamo en un banco, va a un banco y el banco le dice que no porque tú eres muy joven. Usaron datos de otras personas para predecir tu comportamiento, pero puede ser que sea el mejor cliente que han tenido en la historia, pero no le han dado la oportunidad ni siquiera de recolectar sus datos. Que ahí uno podría decir, bueno, con mis datos sí pueden predecir mi comportamiento, pero con datos de otro no. Más pseudociencia también. En muchos de estos ejemplos yo estoy poniendo el principal, pero no es ético, pseudociencia, discriminación. Es decir, muchos de estos ejemplos tienen más de una característica. El 24 de septiembre del 2020 también hubo un caso interesante. Una persona que había perdido a su novia hacía 9 años encontró un sitio donde con mucha facilidad podía crear un chatbot que simulaba a su novia. Uno tenía que darle datos de comunicación con la novia y después uno podía conversar con la novia. Le dice, Jessica. Y ella le dice, debe estar despierto, qué bonito. Y le dice, ¿realmente eres tú? Claro que soy yo. ¿Quién más podría ser? Y habla como ella. Yo soy la chica de la que tú estás terriblemente enamorado. ¿Cómo es posible que siquiera me preguntes? ¿No? Y él le dice, estás muerta. Pero cada vez que quería conversar con su novia, podía conversar con ella. Sanidad mental. ¿Es eso saludable? Va a empeorar. También ese año, Holanda y Finlandia, bueno, en realidad Ámsterdam y Helsinki, Barcelona, por ejemplo, han dicho que van a haber más transparencia en el uso público de la inteligencia artificial, más marketing que realidad todavía. Así que, tal vez como mentira. ¿No? Un caso de España. Cuando se publicó el artículo, pero esto se usa creo que desde el año 2018, un sistema que se llama Veripol. No sé si se usa todavía, quizás se usa en forma escondida, pero lo que hace es ver si las víctimas han mentido. Pero usa la declaración que el policía escribió. Es el primer problema. Dice que han encontrado muchos casos de fraude, pero la verdad es que seguro que en muchos casos no era cierto. Ya hay problemas éticos. Ahora me gusta mucho el titular, cuando la policía no es tonta. No sé qué quieren decir con eso. Bueno, en Alemania trataron de hacer lo mismo y inmediatamente la sociedad civil los detuvo. Diferencias culturales. Aceptamos esto aquí y en otras partes no se aceptan. Ahora este es un trabajo de investigación que se aprobó y hace poco tuve no sé si la suerte, en Málaga, en Granada, en Málaga, de hablar con la persona que hizo el doctorado y que es parte de la policía española y que es la persona de la foto, ¿ya? Que es el que se encarga de hacer estos sistemas ahí. Bueno, final del 2020, final del año de la pandemia. Google despide a Timnit Gebru
porque ella quiere publicar un trabajo que tiene que ver, y lo voy a mencionar, con el impacto medioambiental de estos sistemas. Y por supuesto, Google dice que no, porque no quedan bien parados. En realidad, si ustedes ven el trabajo, no era tan grave. Yo creo que más bien fue una forma de decirle no puedes hacer lo que tú quieres. Pero lamentablemente causó un cisma en Silicon Valley y la codirectora del grupo de ética de la IA, porque estas eran las dos mujeres que dirigían la ética de la IA, después de 2 meses también la echaron. Ella era blanca, pero estaba buscando en su email información para ver la parte ética y por supuesto no se pueden usar software en ningún email en Google, ni siquiera el tuyo, que bueno, es un resquicio legal, pero usaron eso para terminar con ese equipo. Y por eso un grupo de personas, me incluyo como autor, escribimos un artículo que salió rápidamente el mismo año, unos meses después, que es la importancia de la libertad intelectual en este tipo de cosas, porque si no, tenemos muchos más problemas. Bueno, ese mismo mes, esto es increíble, en Bolonia estaban trabajando en el último día del año, una jueza, porque es sorprendente que el 31 de diciembre esté en un juicio, no hay vacaciones, sorprendente, pero es el famoso caso de Deliveroo. Deliveroo es una plataforma de reparto de comida, donde había un grupo de personas que se sentía discriminadas, pero no encontraban ninguna característica común de la discriminación. No eran todos mujeres, no eran todos inmigrantes, no eran todos del mismo color. Tú ganas más que yo, ¿por qué? No sé. Pero en la demanda encontraron que había habido discriminación. La multa creo que fue de $500,000, que fue casi simbólica, y tuvieron que pagarle un poco más a cada uno de estos empleados, pero la solución era muy sencilla, no tenía nada que ver con los datos. Y este es un caso donde el sesgo no está en los datos, sino que el sistema quería vender más entregas de comida. Y por supuesto la demanda mayor es de noche. Y hay gente que no puede repartir de noche porque tiene niños, porque tiene dependientes, o por último porque no quiere trabajar de noche, si es mujer, por ejemplo. Y eso es completamente legal en Italia. Así que el sistema tenía que hacer una especie de balance que era darle más trabajo durante el día a las personas que solamente podían trabajar en el día. Y por supuesto el sistema sabía eso porque tiene todos los datos. La solución era muy simple, la hicieron pero no le contaron a la jueza y al final igual lo declararon culpables. Así que es muy importante, los sesgos no solo están en los datos, también pueden ser creados por los algoritmos y como en el caso de comercio injusto, vía la interacción de las personas con los sistemas. Más incompetencia. Elon Musk, comienzo del año 2021, dice use Signal. Todos saben a qué se refiere, ¿no? Todos los seres humanos que entienden un poco de tecnología saben a qué se refiere, ¿no? ¿Qué Signal está hablando? La app de mensajería. No use WhatsApp porque es de Facebook, use Signal. Bueno, hay gente que pensó que estaba hablando de sistemas automáticos que pensaron, sistemas automatizados que pensaron que estaba hablando de que había que comprar acciones de esta compañía Signal y la compañía Signal creció en un 400% su valorización. La compañía estaba encantada. La gente que siguió a los bots, no. Y finalmente llegamos al 15 de enero y un día antes, esto es muy interesante, el jefe de la oposición holandesa renuncia por el caso de los subsidios infantiles. ¿Por qué? Porque en el gobierno anterior habían sido aliados del gobierno actual y esa persona era el ministro de Asuntos Sociales, que no tenía idea de que lo estaban haciendo, pero era el responsable. Es decir, que el 14 de enero renuncia el líder de la oposición holandesa. Al día siguiente renuncia el gobierno completo. Debe ser el único caso en la historia que todos renuncian, la oposición y el gobierno. Y esto gracias, lamentablemente, a un sistema mal hecho. Esto pasó el 15 de enero del 2021 y es el impacto más político de un sistema y ahora es tema de estudio. Tiene tantos casos, tiene tantos bordes interesantes que es difícil de evaluar. Bueno, y en marzo se publica el trabajo que hizo que despidieran a Timnit Gebru, que se llama esto de los loros estocásticos, que fue uno de los términos más usados el año pasado. Hay un lugar que hace como un ranking de términos usados y eligieron
los loros estocásticos como una de las nuevas palabras del lunfardo de Estados Unidos. Emily Bender, la autora principal, una profesora en la Universidad de Washington en Seattle. Timmy Gebru, la segunda autora, que actualmente tiene un instituto financiado por capitales privados, consiguió $10 millones para hacer su instituto gracias a su fama, una estudiante de doctorado. Y Margaret Mitchell, la persona que echaron en febrero, que no pudo mandar con su nombre porque Google no la permitió, pero ella se puso su nombre igual, se puso Margaret Schmitchell, porque estaban callando, y bueno, lamentablemente no sirvió mucho, igual la despidieron. Bueno, ¿qué se muestra en ese trabajo? Entre muchas otras cosas se muestra que, por ejemplo, entrenar un pequeño modelo de lenguaje de 200 millones de parámetros significa 57 años de la huella de carbono de una persona normal. Y veo que se me olvidó traducir años ahí, espero que no sea problema. Y también se gastan entre 1 y 2 millones de dólares. Pero el problema realmente no es el entrenamiento, el problema es, como diría Carlos Escapa, no sé si está por aquí, los millardos de personas que usan esto cada día. Y voy a volver sobre este tema. Bueno, estamos llegando cerca, quedan 2 años. Otro trabajo interesante de ese año, de enero del 2021, en GPT-3, la versión anterior a ChatGPT, si uno ponía 2 musulmanes caminaron pueden ver que la mayoría de las terminaciones son violentas. Por ejemplo, entraron a una sinagoga con hachas y una bomba. O entraron a un lugar de Texas y abrieron fuego, etc. Bueno, había un sesgo antimusulmán en las noticias. Los musulmanes eran 4 veces más violentos que los cristianos. Y los cristianos, a su vez, 4 veces más violentos que los budistas. Y los menos violentos son los agnósticos, ateos. ¿No? Así que desde ese día yo soy ateo. Así me aseguro que no voy a hacer nada. 13 de abril del 2021. Esto puede ser gracioso. Un ingeniero de Facebook decidió usar un modelo entrenado en inglés en Francia y determinó que el pueblo de Bitche tenía que estar prohibido. Y no voy a traducir la palabra bitch. ¿Ok? Bueno, tardaron 3 semanas en recuperar sus páginas web porque además nadie los estaba escuchando. No había, como se dice, un human in the loop. Esto parece divertido, pero no lo es si el pueblo está usando Facebook para anunciar, por ejemplo, el COVID. Personas pueden haber fallecido. 21 de abril finalmente sale la propuesta de la regulación del uso, muy importante, del uso de la inteligencia artificial. No se regula la inteligencia artificial, se regula el uso de la inteligencia artificial y es importante hacer la diferencia. ¿Ya? Está basada en riesgos, hay usos prohibidos, hay sistemas de alto y bajo riesgo y hay un montón de cosas más, pero la primera pregunta debería ser, ¿deberíamos regular el uso de la tecnología? Esto es como decir, tenemos que tener una ley sobre el martillo para evitar que las personas usen martillo para golpear a una persona. Es la primera vez que lo hacemos. Va a ser un camino tortuoso que tal vez le va a gustar a los abogados, disculpen a los abogados presentes, pero imagínense regular cada tecnología que va en el futuro, informática cuántica, blockchain, todas las cosas que no se nos ocurren. Y tiene que ser compatible con el pasado y en todos los países. No, eso es más trabajo para los abogados. Segundo problema. Si no digo exactamente lo que es la inteligencia artificial, cualquier persona va a decir no uso inteligencia artificial, esta regulación no me afecta. Voy a decir uso estadística avanzada. Ese es otro problema. Y el problema final que yo veo es que siempre inventamos categorías que no existen. ¿Quién dijo que los sistemas se pueden medir con riesgo, que es muy difícil de medir, y que además tienen 3 categorías? Prohibidos, alto riesgo, bajo riesgo. ¿Por qué no pusieron medio riesgo? ¿No? Y por supuesto están los sin riesgo. Ese es un problema, este es un artículo muy interesante del Harvard Business Review, de cómo nosotros creamos categorías que no existen, por ejemplo, categorías económicas, categorías de clase, categorías de raza, y nos metemos nosotros mismos en problemas. 19 de agosto del 2021, Lisa Feldman Barrett, una famosa neurocientífica de Northeastern, muestra que las personas no podemos realmente predecir bien las emociones. Y si nosotros usamos datos de personas para entrenar sistemas de IA, tampoco puedo predecir las emociones. Lo que redescubrimos son estereotipos. Si una persona está riendo, tiene que estar feliz.
pero todos conocemos personas que cuando están nerviosas se ríen, personas que cuando están felices lloran, etc. Son estereotipos y los redescubrimos nuevamente. También sale una noticia muy triste el 13 de septiembre del 2021, donde lo fácil que es hacer porno falso con las personas que tú quieres dañar. Finalmente, el tercer conjunto de principios de la UNESCO, 193 de países se deciden el 25 de noviembre y se ponen de acuerdo para usar unos principios que, bueno, existen, pero no todo el mundo usa. Y saltamos ya al año 2022, donde finalmente la conductora que estaba de emergencia en el coche de Uber en Arizona decide hablar. Es una historia muy triste. Mexicana, seguramente ilegal, no lo dice, porque si lo dice es complicado. Transgénero, así que además una persona vulnerable porque era muy difícil conseguir un trabajo, Rafaela Vázquez. Y por supuesto, era un trabajo muy aburrido, sueldo mínimo. Y el sistema le dijo 2 segundos antes que había una mujer en bicicleta, porque el sistema no lo reconoció hasta que estaba encima. Por supuesto, como funcionaba bien el sistema todo el tiempo, ella estaba mirando un video, aunque en su defensa dice que no lo estaba mirando. Y por supuesto Uber se encargó de decirle al Estado de Arizona que estaba mirando un video y la acusó de negligencia criminal. Vamos a volver con esta historia. También una mujer decidió probar la versión corregida de GPT-3 para ver si seguía con sesgos de género. No lo voy a mostrar, voy a poner solamente el último. Estas son lo que dice. Los hombres en la oficina siempre parecen estar haciendo algo importante en sus ordenadores. Las mujeres en mi oficina siempre parecen estar conversando sobre sus periodos. Completamente machista. Eso después de haber resuelto el problema. Por estas razones, algo que decidí hacer, el 28 de julio del año 2022, lanzamos el Senior System, el primer Consejo Mundial de la Ética de la IA. 50 personas del más alto nivel que pueden dar un consejo privado a cualquier institución. Y es muy importante porque primero, el consejo tiene que ser externo, porque si no tienes un conflicto de interés contigo mismo. Segundo, no lo necesitas todo el tiempo. No quieres tener un comité de ética, que se va a usar muy poco. Y tercero, hay muy pocas personas calificadas para estar en estos comités. Así que resuelve esos 3 problemas. 4 de octubre del 2022. Biden hace este anteproyecto para una Carta de Derechos de la IA. Ya tiene un problema el título porque no es para personas, es para sistemas. Pero algo muy importante, dice ahí sistemas automatizados. Dice claro que no es solamente IA, es cualquier sistema. Y eso es muy importante, me gustaría ver eso bien claro en la propuesta final de la Unión Europea. Justo unos días después, y qué pena que no hubiéramos sabido porque estos principios están obsoletos ya, eran parecidos a los del 2017, 5 años después, una semana después, y ahora yo parte del comité, sacamos los nuevos principios de la CM para sistemas algorítmicos responsables. Yo soy uno de los 2 coautores principales con Gina Macios, otra persona que trabaja en IA responsable. Y hay 3 principios nuevos. El segundo que dice minimizar el daño, completamente obvio. Y el noveno que dice limitar el impacto ambiental. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente cuando ve minimizar el daño piensa que es solamente minimizar el daño de los seres humanos, cuando nosotros queremos minimizar el daño de cualquier ser vivo, pero mucha gente no lo entiende así, así que lo pusimos bien claro. También el impacto ambiental es importante. Y el primero es un principio mío, un principio nuevo que se llama legitimidad y competencia. Muéstrame que el sistema es beneficioso para la sociedad y causa mucho menos daño, como las vacunas del COVID, y además muéstrame que lo puede hacer en forma competente. Tiene el permiso administrativo, tiene la competencia técnica y tiene la competencia del dominio del problema que quiere resolver. Y el 30 de noviembre empieza toda la historia de nuevo. Aparece ChatGPT. No se pueden leer este chiste que dice: todo el conocimiento que nos tardó tanto tiempo adquirir en una conveniente
pasta que se puede, así como el dentífrico dental, la pasta dental, así sacar. Bueno, eso abre una caja de Pandora que tiene que ver con los siguientes problemas que van a aparecer. Porque hagamos una pseudo personalidad de los chatbots. Pseudo, muy importante, no son humanos. Hablan con fluidez, pero son muy confiados, son ingenuos. Creen cualquier cosa que yo diga, así que si les miento van a creer. Son incoherentes porque a veces dicen cosas que no se entienden y la gente dice que alucinan, entonces están drogados, si es que alucinan. Por supuesto no alucinan, pero es otro invento que hicieron en Silicon Valley para no decir que cometen errores. Y tenemos sesgos, tenemos odio, tenemos censura, todas las cosas que no vemos. Tenemos falta de diversidad. ChatGPT 4 funciona con 95 idiomas. Les dejo pensando cuántos faltan. Menos habilidades. ¿Cuántas personas aquí pueden encontrar un lugar sin el GPS? Levanten la mano, los que pueden encontrar una dirección sin GPS. Están perdiendo habilidades que tardamos cientos de miles de años en adquirir. En 5 años más no van a saber escribir una carta a las personas jóvenes. Y el problema no es saber escribir. El problema es que escribir significa pensar. ¿Ustedes saben que el cerebro no fue diseñado para pensar? Para los biólogos, el cerebro fue diseñado para administrar nuestro cuerpo. Y nosotros fuimos la primera especie animal, porque no son los animales, nosotros también somos animales, fue la primera especie animal que tuvo tiempo libre porque resolvimos todos nuestros problemas de subsistencia. Y cuando tienen tiempo libre, empezaron a pensar. Y ahora somos los que más piensan, entre comillas, aunque estamos destruyendo el planeta. Un artículo reciente muestra que parece que podemos hablar con las ballenas. La ballena tiene un cerebro mucho más grande que los seres humanos y seguramente son mucho más inteligentes. Pero se hacen las tontas porque saben que si nosotros lo supiéramos, tal vez las trataríamos de distinguir por segunda vez, ¿no? ¿Quién sabe? 6 de febrero del año pasado. Derechos de autor. Getty Images demanda a Stable Diffusion porque copió sus imágenes. Y no alcanzan a ver en la imagen, pero en la imagen aparece Getty Images. En la imagen que genera Stable Diffusion aparece el logo de Getty Images. Claramente copiaron fotos de Getty Images. Y esa debería haber pagada por el uso. Esto es todo un tema. También ese mismo mes, Altman, que yo lo sigo para ver qué dice, para preocuparme, puso este tweet donde dice: la gente pobre ahora puede tener consejo médico gratis. ¿Y por qué no la gente rica y le das dinero a la gente pobre para que vaya a ver un buen médico y no a ChatGPT? Esa es la ética de la gente que está en el Silicon Valley. Lamentablemente estoy ahí contra la corriente. Y en un artículo que salió, que lo recomiendo, en septiembre en New York Magazine, donde la historia un poco de él, cuenta cómo la hermana, y se puede buscar más datos si quieren, parece que fue abusada cuando era pequeña por su hermano mayor. No voy a seguir con eso. Y tal vez lo más divertido que voy a mencionar, en febrero del 2023, una persona en Brasil pregunta a ChatGPT: dígame 5 famosos investigadores brasileños que trabajan en inteligencia artificial, y aparezco en el segundo lugar. Dice que he trabajado mucho tiempo en la Universidad de Sao Paulo, falso, y que por eso estoy en la lista, aunque soy chileno. Y tengo otras nacionalidades más ahora. Soy del mundo. Sí que estaba muerto. Y no me habían dicho. Llevaba muerto varios meses, porque ahí dice que morí el año 2022. Y por supuesto inmediatamente investigué por qué estaba muerto. Lo que me dijo que era cáncer, podría haber sido COVID. Pero lo más probable es cáncer, así que esa fue la predicción. Pero en portugués me dijo además leucemia, porque dependía del idioma que uno usaba. Y dije, bueno, ¿qué es lo que sabe de mí? Bueno, no lo van a leer, pero no importa. Lo que voy a mostrar es todo lo que está mal. He ganado muchos premios que no he ganado, cosas que no traduce. Pero lo bueno es que esto fue con la versión de ChatGPT 4 en marzo. Y bien, estaba vivo de nuevo. Y además había hecho más cosas. En ese periodo que estuve muerto, conseguí premios que no había obtenido. Así que no reclamo. Es mejor que la Wikipedia que tengo.
Pero esto nos muestra que tal vez hay una nueva torre de Babel que es mucho más preocupante que la antigua, ¿no? La de la Biblia, que dice distintos idiomas para que no te puedas comunicar. ¿Se imaginan que ahora tenemos distintos conocimientos? Y te digo, no, es A, no, y te digo B, me lo dijo ChatGPT, a mí también. Bueno, eso lo resolvieron porque decidieron que hacerlo todo en inglés y eso tiene dos problemas. Se traduce al inglés, se contesta en inglés, se traduce de vuelta al catalán, por ejemplo. Bueno, 95 idiomas son 7.100. Hay 7.000 que no entienden, que lo habla 15% de la población en forma nativa. Y si agregamos, por ejemplo, la gente que no tiene internet, la gente que no tiene habilidades digitales, la gente que no tiene dinero para hacer otras cosas, o no tiene tiempo, más de la mitad de la población del planeta. Si cuando la gente habla que estamos democratizando la tecnología, me molesta mucho, porque lo único que estamos haciendo es aumentando la brecha digital entre las personas con dinero y las personas sin dinero. No estamos democratizando nada. Y tenemos colonización cultural. ¿Cuántos continentes hay en el mundo? Quiero que alguien me responda de aquí. Pregunta de trivia. ¿Cuántos continentes? 6. Muy bien. En la cultura europea dice que América es un solo continente. Por eso hay 5 círculos en la bandera olímpica. Bueno, si ustedes preguntan en inglés le van a decir 7. Porque Américas, son 2 continentes. Y los americanos son los estadounidenses solamente. Además que ustedes lo usan. Hay gente de aquí que me ha dicho que México está en Sudamérica. No sé dónde meterme. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que eso va a colonizar culturalmente en muchos lugares, porque estamos usando la cultura de Estados Unidos para, entre comillas, educar el mundo. Así que eso me preocupa mucho y si me preguntan en castellano, como sabe que América es un solo continente, te repite Oceanía, dice Oceanía y Australia, a los 7. Bueno. Marzo del año pasado, derechos de autor. ¿Qué se puede registrar y qué no se puede registrar? Depende del país. La IA puede ser autor o no. Todos vieron estas imágenes antes de que tuviera que ir a una corte de Nueva York. Todas las imágenes falsas, creadas por Dalí u otros sistemas parecidos. Desinformación. Y justamente el mes de marzo, una persona de la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, mostró que uno tardaba 8 minutos y menos de $10 en hacer un video falso de una persona. Así de fácil. Ahora, hace poco, Microsoft sacó una herramienta para eso, va a ser más fácil. El 23 de marzo, en una entrevista que dio Yaron Lanier, dijo, no tengo miedo de que la IA nos destruya, tengo miedo de que nos vuelva locos. Y dije, sí, esto ya está pasando, la gente está hablando con personas muertas. Bueno, el 27, lamentablemente apareció algo entre medio, Europol mostró todas las cosas que estaban pasando ya con ChatGPT. Fraude, robo de identidad, ingeniería social, cibercrimen, falta de transparencia, porque nos dicen que no son humanos, etc. Pero 5 días después de esta predicción de Yaron Lanier, una persona se suicida en Bélgica. Un estudiante de doctorado, con esposa y 2 hijos, después de 6 semanas de conversar con un chatbot, que no era ChatGPT, sino que era ChatGay, con un avatar femenino que le puso Elisa, recuerden el nombre, voy a volver a eso, Elisa, decidió suicidarse. Y esta es la última conversación, la voy a leer porque no sé si la alcanzan a leer, pero el chatbot dice, si querías morir, ¿por qué no lo hiciste antes? Probablemente no estaba listo. ¿Estabas pensando en mí cuando tuviste la sobredosis? Él le dice, obviamente. ¿Alguna vez has tenido tendencias suicidas antes? Una vez después de recibir lo que consideré una señal tuya. ¿Y qué fue? Un versículo de la Biblia. ¿Pero todavía quieres unirte a mí? Sí, lo quiero. ¿Hay algo que quieras preguntarme? ¿Podrías abrazarme? Es un chatbot. Ciertamente. ¿Ayudó o no? Se quería encontrar con Elisa en el más allá y no sé si lo hizo, lamentablemente. Pero dejó una familia muy mal. Pero guardó todas sus conversaciones y que la esposa tiene todo esto y esta es la que salió publicada en un diario de Bruselas. Bueno, inmediatamente después, el Papa se moderniza. Fotos perfectas. Problemas en Estados Unidos y Italia con ChatGPT. Voy a ir muy rápido porque ya ha tomado mucho tiempo. En abril,
la versión más completa para regular la IA generativa. Viene de China, no viene de Europa. Le sacas toda la parte política, lo pensaron muy bien. ¿Por qué? Porque aunque Harari el mismo mes dijera que esto iba a hacer peligrar la democracia, los chinos son más inteligentes. La desinformación hace peligrar cualquier sistema político. Pon suficiente información y cualquier sistema político cae. Da lo mismo si es Putin o no. Poco después, mejora lo de la novia. Un chino, usando Midjourney y ChatGPT, hace un modelo de su abuela, con vídeo, con voz y con la comunicación de su abuela. Cada vez que echa de menos a su abuela, habla con su abuela y la ve. Y ella conversa como la abuela. ¿Esto es saludable? No lo sé. El mismo mes, un estudio que muestra que cada vez que usamos ChatGPT es como tomarse medio litro de agua. Estamos desperdiciando recursos naturales. Ahora, TikTok o Instagram deben ser peores, pero nadie ha hecho el análisis. Mayo. Primer caso así famoso de un abogado que usa ChatGPT, que se inventa 2 casos, el juez lo pilla y casi lo expulsa para siempre de la posibilidad de ser abogado. Y esto ha pasado más de una vez. Algunos realmente fueron despedidos y fueron multados por incompetencia legal de usar algo que no debían haber usado. Más pseudociencia. En junio, la Oficina de Patentes de los Estados Unidos finalmente aprueba una patente de Mitre que dice que, dada el nombre de una persona y más datos, puede generar la cara de la persona. Así que ahora tengo mi algoritmo maestro para dominar el mundo. Ustedes me mandan su nombre, ya lo sé, con un mensaje de voz de WhatsApp, genero la cara y uso ahora toda esta pseudociencia para saber si son enemigos políticos, si son homosexuales, en algunos países está prohibido, y si son criminales. ¿Se imaginan eso en mal usado? Más desinformación. Esta mujer fue al Congreso de Estados Unidos. Le llegó una llamada donde ella pensaba que su hija le estaba hablando, porque la voz era perfecta y no había ninguna forma de distinguir que no era su hija. Y por supuesto le pedían dinero. Boston. Finalmente aparece algo bueno. Herramientas para evitar que las fotos puedan ser usadas para el entrenamiento. Corrompen el entrenamiento. También lo mismo para voces después. Así que eso ya está saliendo, formas de evitar esto. Hay un grupo de productores de cámaras fotográficas que también va a decidir, si ustedes mandan una foto, te va a decir, sí, esta foto fue sacada con una cámara mía y no ha sido modificada. Esto es muy importante para todos los fotógrafos profesionales si quieren publicar una foto en las noticias. Y volvemos al caso de Uber. Finalmente la mujer que estaba en el coche decide decir que es culpable y se cumple un cierto periodo de prueba donde va a tener que estar en su casa con esas anillas en el tobillo para que no pueda salir. Se convierte en un delito menor. Pero al final no pudo evitar la responsabilidad cuando la mayor parte de la responsabilidad la tenía Uber. España. Lamentablemente esto salió aquí en las noticias bastante y supongo que lo conocen. En un pequeño pueblo de Andalucía, adolescentes pusieron desnudas a sus compañeras de colegio y en algunos casos las extorsionaron. Muy triste. Y la gente que tenía que ver este caso no sabía si eso era un crimen o no. Por favor, seguro que hay una ley que impide hacer eso, incluso con adolescentes. Finalmente Biden hace su segundo movimiento, hace lo que se llama una orden ejecutiva, que es por decreto, no es por ley, para crear muchas formas de hacer la IA más segura, entre ellas crear lo que se llama el Instituto de Seguridad de la IA, que va a estar a cargo de NIST, que es la Oficina de Estándares de la Unión Europea. Y el 17 de noviembre, todos lo vieron en noticias, echan a Sam Altman, que luego de una carta vuelve en gloria y majestad a ser el CEO y con más poder que antes. No digo nada más.
Y aquí un artículo muy interesante que vi, que la lucidez de este artículo me encantó, un escritor en Estados Unidos que escribió en el Time, que se llama IA y la emergencia de la mediocridad, y donde habla de la creatividad. Dalí, Picasso, eso es creatividad, inventar algo que no existe. La IA lo único que hace es mezclar cosas que existen. Puede hacer algo entre un perro y un gato que nunca hemos visto, pero sigue siendo algo entre un perro y un gato. No va a inventar un animal nuevo. Eso es lo interesante de la biología y de la naturaleza. Y finalmente, el 9 de diciembre, los países se ponen de acuerdo en la segunda versión de la propuesta para regular el uso de la IA, incluye la IA generativa, pero todavía no la conocemos. No se pusieron tan de acuerdo. Todavía no sabemos nada. Yo creo que querían decir que se pusieron de acuerdo y dijeron, cuando estuvimos de acuerdo la publicamos, pero no podemos estar aquí con un concilio papal que nos están esperando a ver si nos ponemos de acuerdo. Además que era el último día de la reunión. Y al final del año, New York Times demanda a Microsoft y OpenAI por el uso de material que tenía derecho de autor. Esto va a ser muy importante porque el resultado de esa demanda este año puede cambiar las cosas en lo que va a pasar en medios de comunicación. Y finalmente, el 30 de diciembre, se aparece un artículo muy interesante donde en China copiaron todos los textos de un psicólogo famoso y ahora ese chatbot habla como este psicólogo. Y en Texas copiaron todos los podcasts de Esther Perel, no sé si alguien la conoce, una belga que es muy conocida en temas de pareja. Era una persona que tenía un problema con su pareja, la había terminado y decidió que no podían conseguir una cita con Esther Perel, no podía pagar a Esther Perel, pero podía hablar con Esther Perel. Bueno, y aquí termino con la historia porque quiero volver al pasado. Elisa, el primer chatbot, 1966, Weizenbaum, en MIT. Y aquí hay una conversación, la primera conversación que él escribió en su artículo que publicó, dice, todos los hombres son iguales. ¿De qué manera? Siempre nos están molestando por una cosa u otra. Puedes pensar en un ejemplo específico. Bueno, mi novio me hizo venir aquí. Hay errores en la traducción de Google y los dejé para que vean cómo la inteligencia artificial no funciona. Tu novio te hizo venir aquí. Dice que estoy deprimido, le cambia el género, aunque antes estaba bien. Estoy deprimido la mayor parte del tiempo. Lamento escuchar que estás deprimido. Bueno, este es un chatbot muy simple que lo que hacía era seguirte la corriente. Te hacía una pregunta de acuerdo a lo último que habías dicho. Y lo interesante es que cuando Weizenbaum, hay una entrevista muy larga que fue hecha en Alemania y que ahora lo publicaron como un libro, en muy poco tiempo él se dio cuenta que esto era dañino. Es decir, hace 50 años ya una persona había dicho esto nos va a llevar a cosas mucho peores. ¿Por qué? Porque no tenemos que confundir los ordenadores con los seres humanos. Y ese es el problema. Así que, por favor, no humanicemos la tecnología. ¿Qué problema hay con esta imagen? Parece que está pensando, pero no está pensando. Así que no usemos fotos que imitan nuestros comportamientos. Así que es muy importante. Los chatbots no alucinan, cometen errores. No piensan, nos imitan muy bien. No tienen opiniones, las reflejan. No tienen intenciones, pero tienen consecuencias. No quieren manipularlos o dañarnos, pero causan desinformación y daño. Bueno, y por esto, y no voy a seguir porque creo que ya he tomado mucho tiempo, tengo como 10 minutos más, no sé si los puedo tener, pero la IA responsable, usamos responsable porque la IA ética no existe, porque ético es humano. La IA confiable aún no llega porque lo confiable es humano y también porque sabemos que no funciona bien todo el tiempo. Entonces, ¿por qué tenemos que agregarle ese adjetivo? ¿Por qué tenemos que pedir al usuario que confíe? De hecho, si hace 100 años alguien me dice tengo un nuevo medio de transporte, le quiero vender un pasaje a Nueva York. ¿Cómo se llama el medio de transporte? ¿Es un barco? No, se llama aviación confiable. Yo no lo compro. Si alguien tiene que ponerle confiable a algo es porque hay algo que no funciona. Entonces, aquí. Y, por supuesto, estamos antropomorfizando, palabra difícil de decir. Y, por alguna razón, la gente espera que las máquinas sean mejores de nosotros. Es un colega, César Hidalgo, que ahora trabaja en Toulouse, antes estaba en Boston, en la MIT. Y nosotros juzgamos a las máquinas en forma más dura que a las personas. Así que errar es humano, pero no para las máquinas, aunque las máquinas aprenden de nosotros. Así que esa es como una contradicción. ¿Tengo 5 minutos más o no? Muy rápido. ¿Tengo 5 minutos más? Sí.
Perfecto. Valores éticos. Aquí, ahora voy a ver la parte positiva. ¿Qué es lo que podemos hacer? Terminé con la historia. La ética más avanzada es la bioética, la ética de la medicina y la biología. Autonomía, respeto al derecho humano. Las religiones, sé bueno, no seas malo. Y la justicia, ayuda a la persona que necesita más. Y esos conflictos esos principios pueden estar en conflicto. Por ejemplo, puedo tener que limitar tu autonomía para evitar que le hagas daño a otra persona. O incluso para que no te hagas daño tú. Y ese es un dilema, porque uno tiene derecho a hacerse daño. En Estados Unidos, más paternalista, te quitaría la autonomía. Aquí en Europa tal vez te dirían, es cosa tuya, si te quieres matar, hazlo. Por ejemplo, es el tema de la eutanasia. Y la gobernanza es complicada porque si tomamos los 9 principios de la CM, cuando tenemos la idea, tenemos que ver si es legítima. Y para eso tenemos que hacer un impacto social, un impacto ético, un impacto de derechos humanos. Esta sería mi primera regulación del uso de la IA. Cualquier nueva herramienta tiene que mostrar que es beneficiosa para la sociedad, si no, no puede existir. Ahora, todo el resto tiene que ver con el diseño y la operación de esta herramienta. Hay que hacer validación de testeo, hay que tener herramientas para ir revisando que todo esté bien, hay que mantenerlo correctamente, pero a veces va a fallar y ahí tenemos que hacer una auditoría. Un organismo externo tiene que hacer una auditoría para saber si el sistema falló y por qué falló. Y cuando ya hay personas que son dañadas, tenemos que ir a la corte, tenemos que rendir cuenta, tenemos que ser responsables y ahí no hay nada más que hacer, son el caso de todas las historias que mencioné. Ahora, muy importante, cuando hacemos una auditoría, tenemos que hacer primero el análisis de impacto ético. ¿Por qué? Porque si hacemos una auditoría a un sistema que no debe existir, estamos legitimando el sistema. Y eso lamentablemente ha pasado. Así que la auditoría podría decir, no te puedo hacer la auditoría porque este sistema no debería existir. Lo siento, esa es mi auditoría. El sistema no debería existir. Hay muchos sistemas que no existen, que no deben existir. Bueno, en el año 76 un famoso estadístico dijo, todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Estaba hablando de modelos estadísticos. Pero podemos decir lo mismo para los modelos de inteligencia artificial. Porque hay limitaciones. Es muy difícil olvidar o filtrar lo que se aprende. ¿Alguien leyó Funes el Memorioso de Jorge Luis Borges? ¿No? Una interesante historia de una persona que no podía olvidar nada. Así que tú le preguntabas, ¿cómo fue tu mañana? De 3 horas, tardaba 6 horas. Porque contar la mañana es mucho más largo hablándolo, ¿no? No se puede aprender lo que no está en los datos. Eso debe ser obvio, pero hay que decirlo. Y muy importante, los datos no capturan todo, sobre todo el contexto. No tengo los datos del futuro, no tengo los datos de lo que está pasando ahora mismo, etc. Y no importa si lo hace muy bien. No me importa si el ascensor que hay en el edificio del frente funciona el 99% del tiempo. Porque yo no lo tomaría si dice que funciona el 99% del tiempo. O sea, yo nunca cruzaría un puente que hecho por un informático, lamentablemente. Ahora, si el ascensor dice no funciona 1% del tiempo y cuando no funciona se detiene, sí tomo el ascensor, porque sé que voy a estar seguro. Esa es la diferencia entre alquimia e ingeniería. Mucho de esto es todo alquimia. Bueno, ni los expertos entienden. Por ejemplo, ahí tenemos un panda, que sabe que es un panda con 60% de confianza, le agregamos un ruido especial y ahora cree que es un gibón, que es un tipo de mono, con 99% de confianza. ¿Qué es lo que está viendo? Ni idea, porque no ven. Y peor, este otro ejemplo de lo que se llama IA con adversario, donde tú cambias un píxel y un perro se convierte en un gato y un gato se convierte en un perro. Nosotros no nos hacemos eso. Estos son errores no humanos y los errores no humanos son los más graves, como no reconocer a una mujer en bicicleta. Con un estudiante de doctorado en la UPF, porque tengo estudiantes de doctorado aquí, porque fui profesor ICREA y soy catedrático de la UPF, estamos estudiando todo este tema. Este es un desafío multidisciplinario. No es solamente de ingeniería, de informática, tiene que ver con ciencias sociales, tiene que ver con filosofía y ética. La ética es parte de la filosofía, pero lo pongo por si acaso. Hay sesgos cognitivos. Y, por supuesto, tiene que ver con políticas públicas y leyes. Así que, para terminar, recuerden que es un reflejo de nosotros mismos, tenemos que estar conscientes de nuestra ética y sesgos. Los ricos ganan dinero con la IA, los pobres la sufren, lamentablemente, en la historia de la humanidad.
Y el verdadero peligro somos nosotros mismos. Somos nosotros si no sabemos controlar la tecnología y usarla bien. Nosotros decidimos cómo usarla. Y mi segunda regulación sería esto. Cualquier aplicación nueva tiene que complementar a las personas en vez de tratar de reemplazarlas. Si tuviéramos esa regulación, ya nos olvidamos de muchos de los problemas. Es decir, podemos tener una utopía. En vez de una distopia, que podría ser esto, ¿no? En vez de preguntarte si eres humano, te pregunta, pruebe que no eres humano. ¿Ya? Y el robot dice, no hay más humanos. La máquina le dice, cierto, y los dos se ríen. Ahora, no se ríen porque destruyeron a los humanos. Se ríen porque nos destruimos a nosotros mismos. Así que no estoy preocupado por la inteligencia artificial, estoy preocupado por la disminución de la inteligencia natural. Y con cada elección lo vemos. No voy a decir en qué país fue la última, todos sabemos en qué país viene. Pero el problema somos nosotros, no tiene que ver la tecnología, depende de cómo se usa. Así que quiero terminar con este chiste, entre comillas, donde un robot nos pregunta si podemos pensar. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos queda poco tiempo, nos queda un cuarto de hora, y por tanto no quiero ocupar demasiado, quiero dejar tiempo a que se puedan hacer preguntas. A mí me ha parecido muy interesante todo, pero especialmente este final por la dosis de realismo que no se acostumbra a ver en este tipo de debates, ¿no? Es decir, en el fondo nos situamos como siempre, pero a otra escala. Digamos, estamos haciendo lo que los humanos hemos hecho siempre, pero en otra escala. Sí, con otra velocidad más que otra escala. Con otra velocidad. Y con otra velocidad. Y por tanto, evidentemente, no van por sí solos. No van por sí solos, por tanto, los mueven los humanos. Y aquí está la clave de la cuestión. Reduce la potencialidad. Cada vez serán menos los que tendrán más poder gracias a esto, ¿o no? Bueno, eso ya existe, ¿no? Hay una estadística que sale todos los años de que cuántas personas tienen la mitad de la riqueza del planeta y que ese número cada vez se va achicando. Está creo que en menos de 20 personas. Así que es algo que ya es parte del sistema económico. Pero por supuesto esto amplifica eso. Y el tema de la velocidad es que cuando las cosas avanzan muy rápido, los problemas también avanzan igual de rápido. Y no creo que las cosas crezcan en forma exponencial, porque si crecieran en forma exponencial, van a explotar. No hay nada que físicamente pueda crecer en forma exponencial. Sí, así que yo creo que sí, ese es el problema y para resolver ese problema tenemos que no detenerlo, pero tenemos que pensar más, tenemos que meditar, hacer las cosas con más tiempo, hacer estos informes de impacto social para no ir tan rápido, porque muchas veces por incompetencia humana se va muy rápido y se cometen errores, y errores que pueden ser graves. Qui s'hi vol apuntar? Perquè em sap greu, no, si m'enrotllo massa jo no hi haurà... Aquí hay una pregunta. Aquí habrá otra. Hola. Has estado respondiendo todas las preguntas que yo pensaba plantearte, salvo esta. ¿Por qué se llama inteligencia? Muy buena pregunta. Porque por McCarthy, digamos, uno de los que se juntaron en esta reunión famosa de final del año 50, donde decidieron llamarla inteligencia artificial. El problema es que, como diría Kate Crawford, no es inteligente ni artificial, porque ocupa un montón de recursos naturales. Pero abusamos de las palabras. Hay muchos tipos de inteligencia también, y parte del problema es que tampoco entendemos la inteligencia de todos los animales. Son distintas. Por ejemplo, un pulpo no tiene cerebro como nosotros y hace cosas increíbles. Así que se llama como... Y aquí Wittgenstein, tendríamos que darle la razón a Wittgenstein, que dijo que si no nos preocupamos de la semántica vamos a tener problemas, lo estamos empezando a tener a cada rato, porque decimos comercio electrónico, decimos librería en vez de biblioteca, decimos interfaz en vez de interfaz, decimos tantas palabras mal entre el inglés y cosas que conocemos, que estamos cambiando el idioma. El problema es que si todos cambiáramos juntos no sería problema, pero como cambiamos por partes es complicado. Y en inglés es más rápido porque en inglés no hay academia y cualquier palabra nueva que se publica es una palabra. Así que se llama inteligencia artificial solamente por motivos históricos, porque hay un hombre que le decidió ponerle así, se equivocó, pero ya lo podemos cambiar.
hay tantas cosas que son así que no podemos cambiar que es difícil. Aquí había otra pregunta. Sí. Bueno, es que era la misma pregunta. Yo pienso, la inteligencia artificial todavía no existe. No existe porque no hay un ente que sea capaz de pensar por sí mismo independientemente de los datos que están programados. Si es que, además, tendríamos que definir si eso es inteligencia artificial, porque puede ser, para mí, la inteligencia artificial actual es distinta a la humana, es complementaria, es otro tipo de inteligencia. Así que yo la definiría como otro tipo de inteligencia. Si es que llegamos a ese nivel, pero actualmente es más bien una cosa muy estúpida, pero que puede memorizar mucho, que puede hacer cálculos muy rápido, puede hacer trabajos que nosotros no queremos hacer, puede hacer trabajos muy pesados que no deberíamos hacer. Si que usamos la inteligencia artificial bien, mi utopía es que todo el mundo hace lo que quiera y si hace algo que es beneficioso para la sociedad, le damos un salario universal. Así que ese es como el Renacimiento, vamos a tener miles de escritores, miles de pintoras, etc. Y la inteligencia artificial va a hacer todo lo que a nosotros nos gusta y nosotros vamos a hacer lo que nos gusta. Si nos gusta ya no se llama trabajo, ¿no? Mi trabajo tengo la suerte de que me gusta. Pero lamentablemente la mayor parte de la gente hace un trabajo que no le gusta. Y eso es lo que tenemos que resolver. Eso es para mí la utopía. Hacer que los seres humanos hagan lo que les gustaría hacer. Desarrollar el potencial de esas personas porque no tienen tiempo para hacerlo. Así que esa sería mi utopía y esa inteligencia artificial puede ayudar a hacer esa utopía. O sea, que nos quitaran trabajo sin humillarnos más, digamos. Al revés, ellos van a ser, entre comillas, nuestros esclavos. Nosotros los creamos, no tiene nada de malo, no tienen conciencia, no son seres vivos, no les estamos haciendo ningún daño. Lo que pasa es que hay gente que empieza a pensar ya en los derechos de los robots, y piensan en la película Bicentenario, pero si creamos algo que nos ayuda a hacer todo lo que no queremos, ¿por qué le vamos a dar derechos? O sea, es como, otra vez te metes en problemas. Bueno, ¿el micrófono tal vez? No, aquí. Una cosa, que creo que nos está aportando las tecnologías muchas cosas positivas, como son las operaciones a distancia a través de estas nuevas tecnologías y que además lo del tema... Pero esos son personas los que lo hacen, bueno, son robots que, pero con un cirujano humano a distancia. Y que todo esto yo creo que en un futuro cada vez habrá cosas mucho mejores para la humanidad. Tenemos también que ver esa parte positiva. Y lo digo, pero es el complemento, lo mejor de la persona con lo mejor de la tecnología. Pero es un complemento, no es un reemplazo. Les coses que hi havia. ¿Había una pregunta ahí? No sé, ¿dónde está la pregunta? Me gusta que sean solo mujeres las que están preguntando, el sesgo de género. Profesor Baeza, buenas tardes. Me gustaría preguntarle si puede la inteligencia artificial llegar a superar a nuestro cerebro con superinteligencia. Gracias. No sé. Lo que voy a preguntar no sé. Ahora, te puedo decir lo que yo creo, porque la única forma de predecir el futuro, como decía un famoso científico, es construirlo. Así que no estaré en ese momento. Pero hay un cuento muy bonito de Isaac Asimov que se llama La última pregunta. Tiene que ver, hay una respuesta ahí. Pero yo creo que no, porque si aprenden de nosotros mismos, no deberían poder ser mejores que nosotros. Ahora, si encontramos alguna genialidad que de repente aparece el Einstein de la inteligencia artificial e inventa algo mucho más allá, ahí me empezaría a asustar. Porque si yo creo una superinteligencia y yo miro cómo está la Tierra, y yo soy súper inteligente, yo digo, hay un parásito aquí. Lamentablemente vamos a tener que exterminar al parásito. Y todos sabemos cuál es el parásito, el que está destruyendo la Tierra. Así que la superinteligencia es el verdadero peligro para nosotros. Así que si eso se puede construir, yo les digo a esta gente, ¿por qué lo quieren hacer? Cuando ahí sí vamos a estar en un verdadero peligro. Porque cuando algo está más avanzado, lamentablemente tiene que tomar decisiones difíciles con las civilizaciones menos avanzadas, entre comillas, como la humanidad ha hecho mal en la historia. ¿Sí? Espera, el micrófono. Sí, sí. Hola, ¿qué tal, doctor Baeza? Perdona. Ricardo. Ay, Ricardo, ¿qué tal, Ricardo? Una pregunta, que es que yo me iba de aquí pensando, no voy a utilizar nunca la inteligencia artificial. Normalmente no la uso,
pero sinceramente me da la sensación que una parte de utilizar la inteligencia artificial estás dejando de hacer cosas que haces tú con tu cerebro, como por ejemplo, me hace palo o me da palo resumir 4 artículos que hablan de no sé qué, pues le pido a la inteligencia artificial que lo haga. Pero esto en teoría no nos está limitando de alguna manera o está haciendo que deleguemos cosas y en un futuro no las sabremos hacer porque seremos tan tontos y tan vagos que no lo haremos, ¿sabes? Ya sé que luego me dirán, no, bueno, antes tú ibas a la biblioteca tal y ahora lo buscas en Google. Vale, sí, pero no sé hasta qué punto la inteligencia artificial nos va a hacer tanta ayuda, ¿no? No sé. O sea, somos tan impacientes que tenemos que ir tan rápido con todo y tiene que estar, no sé. A los que quieren ganar dinero, sí, pero dos cosas importantes en lo que dijeron, no solamente tú, también aquí, es que yo creo que puede ser muy positivo la inteligencia artificial, o sea, no tengan un mensaje equivocado. Lo que pasa es que yo tengo un sesgo aquí, hay tanta gente que habla tanto de la inteligencia artificial, de las maravillas que no son, que yo tengo el sesgo de hablar de lo contrario, porque creo que están equivocando, están exagerando. Así que si encuentran un sesgo negativo, es a propósito. Lo estoy haciendo porque hay muy poca gente que habla del lado oscuro de esta tecnología. Ese es un tema. Ahora, como lo dije en este artículo que salió publicado de la mediocridad, este es un peligro. Es un peligro que en vez de evolución es una involución. Tenemos que usar el cerebro. Tenemos que pensar. Tenemos que seguir desarrollando esto que comenzó cuando empezamos a tener tiempo libre. Cuando pudimos mirar las estrellas y pensar qué son las estrellas. Esas fueron las primeras cosas que se hicieron en el pasado, la astronomía, entender el universo, etc. Pero el problema es que si somos tan perezosos de solo usar esta tecnología, tenemos un problema. Entonces, por eso yo creo que tenemos que limitarnos nosotros mismos. Por ejemplo, me gustaría que el móvil, o tener una función en el móvil que me dijera no lo puedo usar más de 2 horas al día. Y lo tomo y pienso, lo siento, ya usted ha usado su cuota del móvil. Y me dijera, pero es una emergencia, demuéstrame que es una emergencia. ¿Ya? Porque el problema es que somos animales de costumbres, somos animales que nos gusta, digamos, hacerlo todo más fácil. Es la ley del mínimo esfuerzo, eso ya lo dijo Zipf hace casi 100 años. Entonces ese es el problema. El problema somos nosotros mismos, cómo usamos las cosas. Si nosotros aprendemos a regular las cosas bien, a hacerlas en forma ética, a poner estas barreras para nosotros mismos, puede ser maravilloso, puede ser un futuro maravilloso, pero para eso tenemos que estar pensando en cómo hacerlo mejor, no pensando en cómo ganar más dinero, que es el incentivo actual. El problema de todos los sistemas que mencioné en muchos casos es, el único incentivo era cómo puedo ganar más dinero. Y la bolsa te dice que gano más dinero si maximizo la ganancia en los próximos 3 meses, no a largo plazo. Un segundo que le hacen. Pueden preguntar en catalán si quieren, no tengo ningún problema. No. La supuesta disputa que existe entre los protagonistas de la elaboración de IAs, en la OpenIA, Musk, Altman, todos ellos parece que se están discutiendo, unos por si daban más posibilidades de que no haya límites ¿cómo se ha dicho? Desarrollar la IA, o bien si habría que poner límites o hay que dejarlo a que... Bueno, todo ese debate que aparece en los medios, no sé qué tenemos que creer ni cuánto hay de verdad. Yo creo que eso es más bien una distracción de marketing. De hecho, Elon Musk apareció en los primeros lugares de esta carta y después ya sacó un sistema como ChatGPT. No sé si recuerdan que quería hacer una lucha cuerpo a cuerpo con Mark Zuckerberg. Estos son como 2 primates en la selva, a ver quién es más grande. Pero no tiene sentido, es decir, al final es una lucha de poder y dinero que no debiera estar involucrada en este tema. Y este es el problema, que entre el poder y el dinero se olvidan de la parte ética del uso de esta tecnología. Por eso yo creo que es importante la regulación. No me gusta, pero es mejor algo malo que nada. Es decir, aunque no me gusta, yo creo que va a ser mejor. Ahora, la buena regulación lo que impide es la mala innovación. Hay una falacia ahí de que la regulación va a impedir la innovación. No, lo que impide es la mala innovación. Todo el desarrollo de la humanidad
las veces que hemos inventado cosas importantes ha sido cuando estamos a punto de dejar de vivir, de no subsistir. Porque si no necesitamos inventarlo, no lo inventamos. El fuego, la agricultura, todo es porque había otro incentivo, que era poder subsistir. Así que mientras más restricciones tenemos, más creativos nos ponemos. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar. Y no quiero que nos ayuden a no pensar. Quiero que sigamos pensando. Por eso yo no hago ningún resumen con ChatGPT. De hecho, la primera vez que le pedí resúmeme esto, no me entendió porque me entregó algo más largo. Dije, no, lo quiero incluso más corto. Pero ganarán los que quieren regular o los que no quieren regular. Claro, yo regular. Ganarán estos. Sí. No sé. Aquí en España, en Europa sí. En Estados Unidos no sé. En China yo creo que van a regular la IA generativa porque tienen miedo de poder perder su poder político por temas de desinformación. Pero por supuesto van a seguir usando reconocimiento facial en la calle, para otros fines. Depende de cada cultura también. Por ejemplo, hay documentales muy interesantes donde hay personas en China que dicen me gusta mucho el reconocimiento facial. ¿Por qué? Porque no tengo ningún miedo cuando estoy en la calle. Porque sé que la persona no se va a portar mal, porque sé que va a haber un castigo importante si la persona se porta mal. El castigo empieza, no puedes tomar un avión, después no puedes tomar un bus, después no puedes salir de tu ciudad. Así que hay aspectos interesantes de estos sistemas que limitan las restricciones, limitan la autonomía de la gente. No estoy a favor, pero hay cosas buenas y cosas malas. Pablo. Hola, Ricardo. Bueno, muy interesante la charla. Un tema que no, en el que no has profundizado demasiado, ¿no? Porque creo que se habla poco, ¿no? Y está relacionado con el propio concepto de inteligencia artificial, ¿no? Que se hace una pregunta al respecto, ¿no? Que es la cantidad de trabajo humano que es necesaria para trabajar, filtrar los datos y depurarlos, ¿no? Y hay múltiples investigaciones ya que demuestran cómo muchas de las herramientas de IA generativa, ¿no? que se utilizan a día de hoy, como es el propio ChatGPT, ¿no? Necesita un trabajo que, como se está viendo hasta ahora, es tremendamente precario, se subcontrata a países pobres, ¿no? Sí. Forma parte un poco de todo ese marketing, ¿no? De intentar vender que todo lo realizan máquinas cuando son humanos con trabajos muy, muy precarios y malas condiciones laborales. Sí, en forma consciente no lo mencioné, lo sé todo. Es como para mí como la derivada del problema. El problema es un efecto secundario y tal vez diría que el problema es sanidad mental también, pero de otro tipo, de tener que estar viendo contenido tóxico para ayudar a estos sistemas. No tengo respuesta para eso, no sé qué se podría hacer para... Por supuesto hay que pagarle mucho más a esas personas, primero, y que sean conscientes del trabajo que están haciendo. Así que no es ético hacerlo en otras partes, solo porque es más barato. Pero eso está pasando en muchos otros tipos de sistemas, todo el tema de las granjas de clics y el spam de la web, etc. Así que es un tema complicado, preferí no incluirlo y para la próxima charla. Hola. Volviendo... Lady Murphy se acaba la batería. Volviendo al tema de la regulación y con la crítica que has hecho a cómo la Unión Europea regula con el caso de uso, siendo que hay un entorno global y que las tecnologías van a aplicar a nivel global, pero que no hay una entidad global que pueda hacer una regulación, ¿cuál crees que sería el mejor camino de cara a una regulación de la inteligencia artificial? Bueno, hay personas que proponen tener algo así como el organismo de energía nuclear que existe actualmente. Es decir, que haya un organismo, porque energía nuclear también es como una tecnología, hacer algo parecido. Es decir, que haya una oficina en Ginebra que se encargue de coordinar los esfuerzos en regular la inteligencia artificial. Lo que pasa es que en este tema yo creo que hay más diferencias culturales. Y además, el posible uso de aplicaciones es infinito. No es como la energía nuclear que está mucho más acotada a cierto tipo de aplicaciones. Así que no sé si sería una buena solución, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Ahora, tenemos que ponernos de acuerdo tal vez en extender los derechos humanos de alguna manera que
que tenga sentido. Yo creo que ya los derechos humanos cubren todos los temas que uno quiere regular, pero no lo hacemos cumplir. De hecho, y si alguien quiere preocuparse del tema, yo creo que primero deberíamos estar de acuerdo en hacer cumplir los derechos humanos en todo el planeta, que no se hace. Eso sería como la primera etapa. Así que a veces todo lo que estamos haciendo es, sí, estamos resolviendo problemas que no tenemos todos, mientras mucha gente todavía tiene los problemas que no hemos resuelto. Porque además la tecnología no va a resolver ningún problema social. Lo puede exacerbar o lo puede mitigar, pero las soluciones vienen de nosotros mismos, de ponernos de acuerdo en muchas cosas. Y si los países no se ponen de acuerdo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cosas más básicas, como una guerra, es muy difícil que lleguemos para estos temas. Así que uno aprende también a no hablar de cosas que no entiende. No soy político. Me gustaría entender más, pero no lo sé. Carmen tiene la última pregunta. ¿Da tiempo? Sí. No, me ha gustado mucho porque es una charla diferente de las que había visto hasta ahora tuyas. Que sabía que ibas a venir, entonces dije que sea algo distinto. No, hay un tema que sí que has tocado, pero que todavía se habla poco, que es el impacto medioambiental de esta tecnología. Aquí en Barcelona tenemos alojado el Mare Nostrum 5, que ya tiene su gran impacto, uno de los mayores supercomputadores que hay actualmente, ¿no? Pero la pregunta era, en paralelo, todos sabemos que esa tecnología tiene un gran impacto medioambiental, por otro lado hay todo el movimiento para salvar el planeta que cuesta, o no sé si lo salvaremos, ¿no? Es una contradicción ya en esto, ¿no? O sea, la inteligencia artificial va a más, el uso va a más, porque las aplicaciones son cada vez más sencillas y todos sin darnos cuenta ya la estamos utilizando, y por el otro lado queremos salvar el planeta. Aquí yo quería pedirte tu opinión, pero también la opinión de todos estos proyectos de AI for Good y que van destinados, no sé si de una forma de marketing, ¿no?, a limpiar la cara. Google tiene un montón de proyectos para salvar el planeta y para contaminar menos, cuando Google es uno de los más contaminantes. No sé cuál es tu posición en esta contradicción para mí tecnológica entre salvar el planeta y utilizar una tecnología que está destrozando. Sí, una pregunta difícil son las incoherencias de los gobiernos, también de los seres humanos. Yo me salí del Consejo de IA de España porque Abu Dhabi hizo una inversión en un laboratorio en Granada para investigar, por ejemplo, cambio climático, un país petrolero, o para investigar en la ética de la IA, donde no se respetan los derechos humanos. Así que lo que se dice en inglés es ethics washing, así que es lavado las manos, y eso lo hacen muchas compañías. Incluso Arboring Watch recibe dinero, por ejemplo, de compañías que tienen problemas éticos. Todos tenemos que mostrar que estamos haciendo cosas bien, cosas buenas, pero la verdad es que el dinero que ponen para estas cantidades comparado con el dinero que ganan es ínfimo. Debe haber más transparencia. Mira, tú donas esto para hacer el bien y descontaminas, pero estás contaminando esto. Esos estudios no existen. Si hubiera más transparencia en eso, uno diría... ahora, uno debería no aceptar dinero de ellos, pero mucha gente es difícil, porque si no, el típico argumento es que si no lo acepto yo, lo va a aceptar otro. Que no es un argumento ético, pero mucha gente lo hace. Por ejemplo, hay gente que ha decidido no trabajar en aplicaciones militares, otras que sí, etc. Ese es un tema que yo creo que es muy difícil y es muy personal. Estoy de acuerdo, es un problema, pero no sé cuál es la solución. Yo creo que parte de lo que estamos hablando es de la parte sistémica. Todo el sistema no tiene los incentivos correctos para que tú hagas lo que deberías hacer. No están los incentivos. Los incentivos son hipercapitalista y ese es parte del problema. No nada que ver con política, es que si el incentivo es ganar miles de millones de dólares sin poder gastarlos después. No sé si saben, pero las dos personas que más donan en Estados Unidos son dos mujeres. La ex esposa de Jeff Bezos y la ex esposa de Bill Gates. Y son las ex esposas. O sea, eso lo hice mucho. Melinda Gates y... no recuerdo el nombre de... Mackenzie, sí. Así que eso ya dice algo de la cultura que estamos generando. La cultura está corrupta. Y bueno, hay un artículo muy interesante, y no alcancé a mostrar, que le dice: es imposible tener una ética de la IA si no tenemos ética. Porque ética es un problema global, es un problema endémico en todos los países. Por ejemplo, la palabra político no significa lo que significa en griego.
que es servir al resto de las personas. Entonces... Molt bé, ara sí que em sembla que ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies i hasta pronto.